Bien, el texto de Cortina tiene una de las características que tiene también a propósito de lo que veíamos la clase pasada, que también de alguna manera tratábamos de traer a colación a Bobbio y que también de alguna manera tratábamos de traer a colación a Han. Con algunos temas también se podría traer a colación a Thoreau. Y con algunos temas también se podría traer a colación a Bauman, al menos tal como los hemos trabajado en el curso. Pero si hay algo que tiene de interesante el término de aporofobia, es que evidencia formas de hacer, que es en última instancia lo que nos interesaba en general en el curso, ¿verdad? Ver cómo cada uno de estos ver cómo cada una de estas situaciones generales que hemos venido describiendo a partir de criterios éticos o políticos, responden en última instancia a formas generales a formas generales de hacer y cómo esas formas generales también se relacionan y se vivencian en circunstancias también muy específicas, ¿verdad? Vamos a ver qué significa eso. Y me acabo de dar cuenta que la fecha está mal, hoy es 10 de noviembre y no 9, pero bueno, eso no trae ningún problema. Eh, la forma de hacer, que en particular es importante con este término de aporofobia, es precisamente lo que habíamos visto en la clase pasada y es la delimitación de la otredad la, y la relacionabilidad con la otredad. Vamos a ver en función de qué al menos en el texto de Cortina, tiene que ver con ese miedo al necesitado, con ese miedo al sin recursos, con ese miedo al pobre, básicamente. Eso lo podemos explicar por cuestiones completamente contextuales, por problemas muy específicos que Cortina quiere resolver. Perdón. Sin embargo, a nosotros también nos va a ayudar a perfilar, digamos, muchas otras maneras o algunas maneras distintas también de pensar las otredades. También en general podemos decir. Vamos a ver. Primera cosa, las formas de hacer, y esto es algo que no hemos comentado en el curso hasta este momento, al menos no directamente, las formas de hacer están relacionadas muy cercanamente también con contenidos ideológicos. ¿Ya? O sea, toda forma de hacer en última instancia responde a condicionamientos ideológicos que los hacen posible y al mismo tiempo las formas de hacer de alguna manera también condicionan el planteamiento, replanteamiento, la crítica, la asunción, la reproducción también ideológica. ¿Ya? En ese sentido son dinámicas entre sí, se retroalimentan entre sí, ¿verdad? Se van acompañando de esa manera, ¿verdad? Ahora, cuando hablábamos en algún momento del curso, de todo lo que son perfiles, en algún momento pensábamos en perfiles antropológicos. En algún otro momento podemos hacer referencia a perfiles ya no solo antropológicos, sino también perfiles de circunstancia, en todo caso, todos los perfiles podemos leerlos como si fueran una gran circunstancia, ¿verdad? Pero el asunto ideológico, la carga ideológica de estas fobias, de este rechazo, de este miedo, que es básicamente lo que significa el phobos, que está en la segunda parte de la palabra, ¿verdad? Ese, ese, ese resquemor, digamos, que da el elemento sobre el cual se basa, digamos, la fobia que sea, ¿verdad? Tiene mucho de ideológico, ¿verdad? O sea que hay un marco simbólico de referencialidad en el que esa fobia, en el que esa exclusión, en el que ese rechazo opera. Eso lo que quiere decir también es que habrá
ciertos contenidos de ese rechazo, ciertos contenidos de ese miedo que no funcionan, una vez que se los traslada, que se los trasplanta a otros entornos. Voy a poner un ejemplo meramente político, que tiene que ver también con problemas de discriminación o de exclusión, como lo quieran ver, a propósito de lo que discutíamos con Bobbio las clases anteriores. La justificación que da Aristóteles, la justificación esencialista que da Aristóteles, por ejemplo, para distinguir entre quienes mandan y quienes no, entre quienes gobiernan y quienes deben ser gobernados, que en última instancia también es la justificación que de alguna manera sostiene que es adecuado que haya algunas personas en esclavitud, al menos en Aristóteles, ¿verdad? Está justificada, está potenciada, está posicionada ideológicamente. ¿Ya? De modo tal que incluso una misma persona, simplemente con cambiar los criterios, los criterios según los cuales se lee esa persona en los entornos ideológicos que los hacen posibles, solamente con cambiar a esa persona de lugar, ya tenemos, digamos, circunstancias distintas. Por ejemplo, el problema que tiene el hecho de que si por el caso de que hay, no sé, un conflicto entre dos naciones, por así decirlo. Si al rey de una nación, si el rey de una nación o quienes gobiernan de una nación son atrapados por sus enemigos, muy probablemente, y en Aristóteles eso es posible, muy probablemente se los esclavice. ¿Verdad? Luego, esa posición de poder, esa posición de mando, que en Aristóteles se justifica a partir de una esencia que les viene con naturalmente a quienes mandan y a quienes tienen que obedecer, ¿verdad? Se rompen simplemente porque la relacionabilidad, digamos, de cada uno de los entornos deja de hacer posible efectivamente el que estas personas sigan ocupando el lugar que estaban ocupando en el entorno alternativo, en el entorno anterior. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ese rechazo, esos miedos necesitan de un marco simbólico de referencia, de un marco simbólico explicativo que los haga posible. En ausencia de ese marco, ¿verdad? Nos quedamos sin la posibilidad tan siquiera de generar ese rechazo, tan siquiera de situarnos nosotros mismos en una situación en frente de la cual ponemos a los demás, ¿verdad? Por eso, de nuevo, ese componente ideológico es importante para explicar, para ubicar y para operacionalizar los lugares, digamos, de cada uno de los agentes, de cada uno de los pacientes, de cada uno de los que, de cada uno de quienes intervienen en ese estado de cosas, digamos, en ese estado de acciones. ¿No? Aquí traigo a colación, digamos, de nuevo la relacionabilidad entre individuos, por ejemplo, la relacionabilidad entre papeles, que sería esta segunda parte, ¿verdad? Acá se acordarán que cuando veíamos esto, nosotros podemos entender dentro de un entorno social determinado la relación que se puede dar entre individuos, ¿verdad? Entre individuos en su singularidad, en su peculiaridad, en su, eh, en su calidad de diferentes, por así decirlo, ¿verdad? Eh, de, es, de especialmente y de singularmente diferentes, en relación con lo que en algún momento definíamos como privativo de cada uno. También podemos entender, a partir del esquema explicativo que sigue de la cortina, la relación entre individuos, a partir, digamos, de eso que es un individuo privativamente, que hemos mencionado en el curso, y un papel, digamos, un papel en este sentido, el papel visto como
ese entorno general, abstracto, universalizante, que da el pensar a los individuos como sujetos, como eventualmente sujetos, ¿ya? Y en el caso de las fobias o de la discriminación, podríamos decir con Norberto Bobbio, es precisamente cuando ese papel es excluyente en relación con ciertos individuos de manera particular. Cuando hay una relacionabilidad entre un individuo y alguien con ese papel, o un individuo y ese papel, de manera tal que el individuo jamás pueda cabalmente completar, digamos, lo que el papel ese significa, lo que ese rol social significa, lo que ese lugar social y simbólico significa, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que está explicando Adela Cortina, ¿verdad? No hay, no hay manera de fácilmente integrar a aquellos a quienes se les tiene un rechazo por miedo, por prejuicio o por lo que ustedes quieran, ¿verdad? En ese sentido, la reacción fóbica sobre alguien o ante alguien siempre necesariamente es problemática en el sentido de que necesariamente opera una simplificación que podríamos decir es de alguna manera excesiva para ciertas cosas, y en algunos otros casos es una simplificación que también es selectivamente excluyente de ciertos rasgos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, o está quedando claro lo que estoy tratando de decir. Sí, profe, yo tenía una consulta. Por favor, adelante. No sé si se sale del tema, pero, Bueno, ya por veremos. ejemplo, los crímenes de odio se castigan más duro que, digamos que, a lo que me refiero, no es lo mismo que yo mate a una persona porque, no sé, me peleé con ella, a que la considere como inferior a mí por pertenecer a cierto grupo. Eh, Otra vez, Emanuel, una posibilidad es un asesinato, digamos, simplemente porque... O sea, a lo que me refiero es que no es lo mismo que yo lo mate a usted, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, No es está lo mismo que yo bien. lo mate a usted porque, no sé, tuvimos una disputa o una pelea así por algún tema X, a que yo lo mate a usted porque, no sé, usted es, no sé, perteneciente a cierto grupo, ya sea pobres o de cierta religión. Ujú. O sea, mi pregunta va a lo siguiente. Ya cuando me están juzgando a mí en la corte, la sentencia que yo obtengo es más, no sé, alta por hacer un crimen de odio que por hacer un asesinato normal, digamos, o para la ley eso es lo mismo. Ya, O sea, los dos valen igual. comprendo tu pregunta. Ahora, yo no tengo el conocimiento que me permitiría responder a esa pregunta. Creo que por ahí está Laura. Laura, vos sos de derecho, ¿verdad? ¿Estará por ahí, Laura? Ah, sí, profe. Hola, hola, ¿cómo le va? Ajá. ¿Usted nos podría ayudar con iluminar un poco la respuesta que merece Manuel? Y tal vez si me la repiten porque la verdad no la entendí muy bien. Sí, el asunto es, lo que está haciendo es una pregunta muy puntual de si desde el punto de vista penal, y aquí Emanuel me corrige si no es este el sentido de la pregunta, de si hay alguna diferencia en un asesinato por odio, digamos, porque, qué sé yo, un individuo tenga un prejuicio instalado sobre alguna población determinada y, digamos, un asesinato precisamente porque hay alguna disputa, hay algún problema ahí y terminan, y la cosa termina mal. O sea, por ejemplo, si en nuestro aparato legal o en algún aparato legal es un agravante el hecho de que la persona sea activista, digamos, de algún tipo de manifestaciones de odio en contra de alguna de sus víctimas. Bueno, no hay, digamos, si nos vamos como a lo que dice la ley, Uh -huh. no se considera esto como un agravante
pero sí se toma en cuenta a la hora de fijar la pena, digamos, en el momento en el que se realiza el juicio, eso sí se valoraría por parte del tribunal para tomar la decisión. Y también, digamos, a nivel internacional, Sí. sí hay bastante normativa con respecto a esto, principalmente cuando se tratan sobre temas por temas de raza o de sexo. Entonces ahí sí se consideraría. Y bueno, al menos en el caso de Costa Rica casi que suscribe todos los tratados internacionales que aparecen, ¿verdad? Entonces sí se tendría que tomar en cuenta y digamos, sí habría ahí como una diferencia, pero no tanto se puede encontrar eso en el texto escrito de la ley, sino más que todo en el momento en el que se fija la pena. Ok, ok. Muchas gracias, Laura. Muy amable. Entonces, Emanuel. Sí, muchas gracias a ambos. Perfecto, sí, no, yo nada más servir de intermediario, porque sí, efectivamente, eso es un conocimiento puntual que, pues, que yo no tenía. Ahora, le puedo también responder desde el punto de vista ético, o sea, son dos problemas, vamos a ver, son dos, ahí desde el punto de vista ético uno podría traer a colación también criterios de análisis distintos en el caso de que sea simplemente que haya conflicto entre individuos determinados y que ese conflicto también esté instalado ya en un problema, digamos, recursivo, recurrente, sistemáticamente repetido a lo largo del tiempo, ¿verdad? No, podríamos decir que no son exactamente la misma situación y por lo tanto no son exactamente el mismo problema ético. Y ya, digamos, en el ámbito de lo legal, pues ya Laura le respondió. Sí, hermana. Sí, gracias, profe. Es que lo preguntaba porque en un seminario que tuve de derechos humanos hablaban de eso del genocidio, o sea, que le daban como un carácter, o sea, lo consideraban malo, pero como peor, digamos. No sé si me explico. O sea, que estaba en Sí, la categoría de lo malo, pero era como lo más malo. Y era claro. precisamente por eso, porque era contra todo un grupo en general y no solo con un individuo. Pero sí, ya, gracias a ambos por la aclaración. Perfecto. Sí, lo que podemos decir es que son circunstancias que son diferenciables entre sí. Y bueno, y ya, por lo menos desde el punto de vista ético. Y ya desde el punto de vista legal, pues habría que ver cuáles son los criterios a partir de los cuales se podría, entonces, este, creo que eso tendría que ver también incluso con la tipificación del acto y todo ese tipo de cosas, que es con lo que trabaja el derecho también. Bien, acá a lo que quería señalar también con esto de la relacionabilidad posible entre individuos a partir precisamente de ese tipo de exclusión y a partir del papel que se los pone a jugar, es que precisamente el perfil de esta discriminación este, o, o, o este perfil fóbico, tal como lo he puesto ahí en la lámina, tiene que ver precisamente con una indeterminación, de alguna manera, con una indeterminación que se hace en relación con un individuo determinado, ¿verdad? A partir de algún contenido específico, digamos, sin que esto necesariamente implique que al individuo se lo trate, digamos, en su singularidad. ¿Ya? Adela Cortina en algún momento lo que decía era, y ella esto lo explicaba también con la fábula esta de Pedro y el lobo, perdón, del lobo y la oveja, Pedro y el lobo, no, esa es otra, del lobo y la oveja, en la cual el lobo operaba a partir de una noción general, a partir de la cual él odiaba indiscriminadamente a cualquier oveja. O sea, simplemente por el hecho de ser un o una de esos que terminan siendo el objeto de el objeto de la fobia, el objeto hacia el cual se dirige ese rechazo. ¿Esto por qué es importante para lo que hemos visto en el curso? Bueno, porque precisamente ese perfil fóbico es consistente con la generación de ciertos perfiles antropológicos, o sea, con la explicación que hacemos a partir de ciertos criterios de ciertas gentes, de ciertas personas.
Y en contraposición, porque esto siempre va de la mano, tiene que ver esto con el perfil y los criterios a partir de los cuales nos explicamos a nosotros mismos, ¿verdad? En el texto de Norberto Bobbio encontramos también el hecho de que esa acción de rechazo es al mismo tiempo una acción afirmativa. Rechazo lo que no soy yo y afirmo lo que soy yo. ¿Ya? Eso uno lo puede ver en todo lo que es el proceso de prejuicio y discriminación, tal como lo veía Bobbio, en cualquier ejemplo de discriminación. Un ejemplo que uno puede traer a colación a propósito de esto, siempre con mucha facilidad, es, por ejemplo, el ejemplo del chiste discriminatorio, ¿verdad? Lo que hace que algo sea gracioso, bueno, esto es un decir, digamos, o sea, dentro del fenómeno de la burla, ¿verdad? A propósito de esa otredad, precisamente lo que hace que algo sea gracioso generalmente tiene que ver precisamente con que es algo que o bien le sucede o bien que propicia ese otro que tiene un perfil determinado, por ejemplo, que tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando se hacen chistes sexistas, ¿verdad? De repente, si uno le diera vuelta al contenido del chiste, si uno contara, por ejemplo, a quien le gustan los chistes xenófobos o a quien le gustan los chistes machistas, por ejemplo, si le da la vuelta al contenido y hace que el chiste no sea sobre esa otredad sobre la cual se está burlando, sino sobre el grupo a partir del cual él está haciendo el chiste, digamos, si uno le da vuelta al chiste, cuando un varón se burla de las mujeres por ser mujeres o cosas por el estilo, si eso le damos vuelta, deja de ser gracioso inmediatamente. De la misma manera con un chiste xenófobo. Si ya no es sobre el extranjero, sino sobre mí, entonces ya deja de ser gracioso. Si ya no es un chiste sobre esa persona de otro color, sino es un chiste sobre los que tienen mi color, entonces la cosa empieza a no ser graciosa, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque lo que se establece es una acción, una referencialidad a partir de un perfil que nos ubica relacionalmente, ¿verdad? Y por eso es que, no sé si ustedes alguna vez han escuchado no sé, es terrible cuando uno escucha comentarios como de que, no, vean, yo soy muy amigo de, qué sé yo, no sé, piensen en cualquier persona que pertenezca a un grupo discriminado, ¿verdad? No falta quien explique y quien justifique, digamos, y quien diga, no sé, a veces como para decir cosas buenas de sí mismo, no falta quien diga, no, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Yo tengo muchas amigas, pero es que las mujeres tal cosa, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos homosexuales, pero es que, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos extranjeros, ¿verdad? O por ejemplo, soy muy amigo de David, ¿verdad? Que bueno, David es profesor de filosofía, pero a pesar de eso no se comporta como los demás profesores de filosofía. Cuando alguien dice eso, es como para disculparse, como para poner en una excepción a ese que aun cuando cumple el perfil del cual voy a estar hablando, bueno, a él lo puedo sacar un poquito. No sé si ustedes han tenido experiencias de ese tipo, ¿verdad? Pero ese tipo de referencias, ese tipo de explicaciones, dicen mucho precisamente del entorno que las hace posibles, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Susanita acá, ¿verdad? Ahí es muy claro, digamos, esa tira de Quino la puse como un ejemplo a donde se evidencia mucho ese tipo de operación mediante el cual trazamos muy fácilmente una línea divisoria a partir de la cual nos pensamos como completamente diferente de aquello sobre lo cual generamos ese perfil fóbico, ese perfil de rechazo, ¿verdad? Cortina también ubica esto dentro de la explicación
de todo lo que tiene que ver con acciones de odio. Bueno, ahora Emanuel estaba hablando de un asesinato, digamos, por motivos de odio. Pero bueno, cualquier acción de odio, o sea, esta explicación que está dando de la Cortina, de hecho que sirve para cualquier tipo de acción de índole discriminatoria. Tengamos esta relacionabilidad presente, porque vamos a tratar de seguir hablando en función de ellas. Simplemente lo digo para que la tengamos ahí para que no quitemos el dedo del renglón, por decirlo de alguna manera. Esto es el contenido al que nos estábamos refiriendo anteriormente, de que la porofobia procede ideológicamente, tendríamos que decir, eso nos acerca también al hecho de que la porofobia también, o cualquier tipo de perfil fóbico, que me parece que es lo más sensato para hablar de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos explicando, cualquier perfil fóbico de alguna manera se ancla también en una escala de valores. O sea, las fobias, las aporofobias, todo lo que es discriminatorio, todo, se instala necesariamente en una explicación de referencia axiológica, de referencia de contenido axiológico. ¿Ya? Si no, sería imposible situarnos positivamente enfrente de esa otra edad a la cual referenciamos de manera negativa. Si no se pudiera hacer esa distinción, entonces sería imposible también generar directamente actos discriminatorios, digamos, en el sentido de que fueran justificados precisamente por el perfil, digamos, que tienen los individuos que están ahí a ese otro lado. En este sentido, la fobia es una forma de hacer tal que establece el odio no como un disvalor, sino como un valor, ¿verdad? Y esto implica todas las contradicciones que me imagino que ustedes pueden estar viendo. El odio se convierte en un valor cuando es precisamente lo que se potencia a partir de la jerarquía que establecemos en relación con diferentes individuos y con diferentes tipos de individuos. Esto es de alguna manera contradictorio en el sentido de que generalmente el odio lo pensamos como un disvalor, pero aquí estoy tratando de traer a cuentas la noción más etimológica de valor, de axios, ¿verdad? De aquello que de alguna manera tiene un lugar importante dentro de una explicación determinada, ¿verdad? Ese rechazo, entonces, de alguna manera, es también señal y también es un evidenciador de un determinado tipo, un determinado esquema de valores. En relación con el odio, en relación con este esquema de valores, ¿verdad? Pongo acá otro valor, y lo puedo decir entre comillas, otra cosa que de alguna manera se tiende a presentar en nuestra contemporaneidad como un valor, que es la tolerancia, ¿verdad? Que, como les digo, yo la voy a poner entre comillas o entre paréntesis precisamente para explicar cómo en última instancia podríamos explicar algún tipo de correlación entre este contenido de odio y de alguna manera los contenidos de tolerancia. La tolerancia como valor, en algún momento, por ejemplo, en la modernidad, en algún momento se instaló como un valor completamente adecuado, ¿verdad? Incluso está el Tratado sobre la Tolerancia, que de alguna manera el contenido simbólico que tiene la tolerancia cuando surge este tipo de discusión es el de que la tolerancia es, o señala más bien,
contenidos valorativos que ayudan a la armonía y a la supervivencia de los individuos, que ayudan a, digamos, al poder conjuntar individuos diferentes entre sí, ciertamente, y que ayuda también al hecho de que estos individuos puedan, de alguna manera, culminar, satisfacer cabalmente sus necesidades dentro de un entorno determinado. Hoy por hoy, y no sé, y me encantaría saber si ustedes opinan algo distinto o qué opinan al respecto en general. Hoy por hoy, el problema que tiene la discusión a propósito de la tolerancia es que adquiere un cariz que de alguna manera tiene, es como un caballo de Troya, porque quienes generalmente, bueno, cuando discutimos generalmente, o cuando presentamos generalmente el tema de la tolerancia, el problema es que lo presentamos desde un punto de vista sumamente condescendiente, tal como lo he puesto acá. ¿Qué quiere decir esto? La tolerancia en la contemporaneidad tiene que ver con ese aguantar al otro, de alguna manera, ¿ya? Tolero lo que es completamente distinto a mí, tolero lo que yo jamás haría, ¿verdad? A pesar de que es algo con lo que no me identifico, pero lo tolero, ¿por qué? Porque no sé, porque soy así de amplio, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero el decir lo tolero, el decir tolerancia en las sociedades contemporáneas, de alguna manera, evidencia esa noción de su propio grupo, de su propio entorno, como, como de un grupo, como de un entorno que tiene de alguna manera algún nivel de superioridad moral a partir del cual se aguantan a los demás a pesar de que habría razones para no hacerlo. ¿Verdad? Entonces, esto lo que nos permite es también evidenciar esa escala de valores, digamos, que está organizada jerárquicamente en función de lo que les decía anteriormente, disvalores. De alguna manera, vean cómo la relacionabilidad que está aquí es la relacionabilidad de sujetos, aquí incluso podrían ser individuos, ¿verdad? La relacionabilidad de sujetos que, o sea, de operadores generales, de agentes generales, que se relacionan con otros que son de alguna manera menos sujetos. Aquí traté de poner una negación, pero el programa me subió la cejilla esta, no sé cómo es que se llama. Bueno, no importa esto, la negación, ¿verdad? El punto es aquí, lo que estamos es relacionando sujetos con no sujetos. Y precisamente esa relación de condescendencia de lo que da cuenta es precisamente de esa tensión a partir de la cual no hay una identificación posible. Aquí puse una cita donde a partir de la explicación de Cortina podemos ver que el problema que se tiene a propósito de esa referencialidad de lo otro como salido de los límites dentro de los cuales uno querría y podría reconocer al igual, ¿verdad? Se da incluso en el seno de lo más íntimo de nuestras sociedades. Por ejemplo, podemos encontrar la posibilidad de referirnos o de recibir o de relacionarnos, digamos, con individuos que sean problemáticos en ese sentido del reconocimiento que estamos diciendo, que sean problemáticos en el sentido de cuáles son las características que tienen, que no son deseados en última instancia, incluso dentro de los círculos más cercanos de funcionamiento del entramado social, ¿verdad? Aquí Adela Cortina prácticamente lo que hizo fue decir el refrán aquel de que esto pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo encontramos está así introducido, está así introyectado. Lo encontramos incluso dentro de los individuos que tenemos más cerca, que en este caso serían las familias. Y por eso es que el valor o la tolerancia como valor
se erige como un valor que en sí mismo es problemático de suyo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, Hola. yo quisiera decir algo, es que cuando hablaste de la tolerancia, que prácticamente es aguantarse, Ujú. a mí cuando yo estaba en Introducción a la Ética, Sí. eh, todo el mundo se me quedó viendo raro cuando yo dije que tolerar en cierta parte es aguantarse a alguien. Ajá. Entonces, quisiera que me dijera por qué la gente se me quedó viendo así, si es la verdad lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo le diría dos, bueno, de buenas a primeras se me ocurren dos respuestas para su pregunta. La primera es que no sé qué estaba pensando la gente que se le quedó viendo raro. Ajá, Este, y luego yo no me voy a comprometer con decirle que es verdad lo que usted estaba pensando. Lo que sí le puedo decir es que estoy de acuerdo. ok, ok, Ok. sí. El problema es precisamente este contenido que señalo acá. Vamos a ver, la tolerancia, tal como generalmente uno la ve explicada, es una acción condescendiente. ¿Qué es condescendencia? Es esa actitud que se tiene, es una forma de actuar, es una referencialidad que se tiene hacia los demás, a partir del cual uno, de alguna manera, quien es condescendiente, se está relacionando, como que deja muy claro que está relacionándose, que está haciendo alguna especie de sacrificio en, en ponerse a jugar en términos en los cuales pueda incluir al otro. Vamos a ver, en nuestra sociedad, ¿cuáles son actitudes muy condescendientes? Muchas veces uno encuentra, no sé, muchas tensiones por condescendencia entre cuando hay problemas generacionales o cuando hay divergencias de poder, digamos, en una discusión. ¿Ya? Cuando, qué sé yo, tiene que discutir un superior con un subordinado, este, cuando el superior está así como impaciente y está apenas contestando al subordinado, porque considera que ponerse a discutir con un subordinado es algo así como perder el tiempo, pero que tiene que hacerlo porque, porque es lo que hay que hacer en ese momento. Eso es condescendencia. O, por ejemplo, cuando los padres le tienen poca paciencia a los hijos, digamos, y actúan también en ese sentido, ¿verdad? Eso es condescendiente. Y la tolerancia, tal como muchas veces uno la ve, es precisamente esa actitud de condescendencia de que, vamos a ver, te doy un espacio, además soy yo el que te lo doy, ¿verdad? Además, te lo doy, a pesar de que, a pesar de que sos una calamidad, ¿verdad? Eso es el problema de la tolerancia, al menos vista desde ese punto de vista. La tolerancia en ese sentido no es un valor moral que iguale, que identifique, es un valor que diferencia y que en ese sentido además es en función de esa diferencia que pone a operar a la gente que tolera en relación con aquel a quien convierte en objeto de su tolerancia. Por eso decía que la tolerancia es un valor es un valor muy cargado, digamos, es un valor que termina, sí, introduce, es como un caballo de Troya, introduce un problema. Y por eso es que traducir tolerancia como aguantarse al otro, ahí es precisamente muy descriptivo de cómo se asume generalmente la tolerancia en la contemporaneidad. Sí, 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 gracias, profe. Perfecto. Recuerde que, por ejemplo, en el Tratado de la Tolerancia que estaba mencionando anteriormente, entre otras cosas, de lo que se trataba era de hablar de la tolerancia religiosa, ¿verdad? En la modernidad. Este, vamos a ver,
Originalmente la tolerancia en esa argumentación de lo que se trata es de darle darle un lugar a todo mundo, ¿verdad? Es el Tratado de la Tolerancia es una argumentación precisamente en contra de la posibilidad de discriminar. Pero de alguna manera, en algún momento, derivó más bien en una actitud que precisamente evidencia esa tensión, esa disparidad, esa asimetría, ¿verdad? La tolerancia termina siendo un valor portador de asimetría, ¿ya? Y por eso es que muchas veces podemos acercarlo también al contenido de este odio, ¿verdad? De este odio o de este temor, ¿verdad? Que es en última instancia lo que significa phobos, ¿verdad? Temor, odio, aversión, ¿verdad? Sí. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. Estamos llegando ya a los 50 minutos. Entonces, si hubiera alguna pregunta, pues por favor, la escucharía. Y si no, entonces les pediría que hiciéramos la pausa ya de los 50 minutos. Bien.